Es un país lleno de riquezas naturales con una diversidad de ecosistemas que muchos países de primer mundo envidian. La historia política, social y cultural de México es fascinante. Y no está de más. Tenemos playas, selvas, bosques, sabanas, praderas y desiertos, sembramos aguacate, nopal y maíz, practicamos la minería con una destacada extracción de plata y cobre, somos ricos en petróleo. Y no solo eso, hay un total de 68 grupos étnicos con sus 68 lenguas originarias que se suman al español. Y con ellas, registramos más de 300 variantes. Ni qué decir de la historia, plagada de momentos culturales y sociales determinantes, muchos de ellos llenos de injusticias, violencia y muerte, pero siempre con la capacidad de levantarse y seguir. Resumir la historia de México y su importancia en el panorama latinoamericano y mundial, no es sencillo, mucho menos para los que somos de aquí, y con especial atención en las últimas 3 décadas como la de los 90. Esta época dio paso a un cambio que no solo se reflejó en la política, sino en todos los aspectos que construyen a la sociedad mexicana. Ernesto Zedillo era presidente de México, y Cuauhtémoc Cárdenas era jefe de gobierno del Distrito Federal. Y un año importante, fue 1998. Los dos estaban a 2 años de presenciar, con cierta culpabilidad, el fin de una dictadura disfrazada de democracia. No sin antes ver episodios determinantes como el fin del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, y su reemplazo. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPAB, con el objetivo de salvar y solventar las deudas de los bancos en México. Sí, salvar las malas finanzas de las cúpulas del poder. Ese mismo año, Carlos Monsiváis recibió el Premio Príncipe Claus, de Cultura y Desarrollo, y el país fue testigo de un momento clave para la música nacional y latina con la primera edición del Vive Latino. Pero, ¿qué más sucedió en ese año? Por acá te dejamos una lista de los acontecimientos clave que acompañaron a ese primer cartel. 18 de enero la Santa Sede y Juan Pablo II nombraron a Norberto Rivera Carrera como cardenal de Monseñor en Roma, de México. El nombramiento fue controvertido, pues no había pasado ni un mes, diciembre de 1997. Desde la matanza de Acteal en Chiapas donde un grupo armado de la derecha mexicana acribilló a pobladores desarmados. Norberto Rivera Carrera Gedimillis 19 de enero Televisa anunció el fin de 24 horas, el noticiario más importante de la televisión mexicana bajo la conducción de Jacobo Zabludovsky. Su transmisión duró 27 años, convirtiéndose así en uno de los programas más largos de la televisión en el país. La labor periodística de Zabludovsky ha sido aplaudida durante muchos años, pero también recibió fuertes críticas. Pues era bien sabido que la línea editorial de la televisora obedecía a los intereses políticos del gobierno en turno, es decir, el PRI. En 24 horas, por ejemplo, se dio a conocer la noticia del terremoto del 85 a través de un teléfono que el conductor tenía en su automóvil. Marzo de 1998 José Saramago, ganador del Premio Nobel de Literatura, y autor de grandes novelas como Ensayo sobre la ceguera. Todos los nombres, el Evangelio según Jesucristo, llegó a México para visitar, específicamente, el estado de Chiapas. ¿La razón? La matanza de Acteal del 22 de diciembre de 1997 en la que murieron más de 40 personas, incluidos niños, en manos de grupos paramilitares de derecha. La visita de Saramago atrajo atención internacional al caso, calificado como una violación a los derechos. De este modo, figuras intelectuales como Niedín Gordimer, pidieron el apoyo internacional para las víctimas. De su visita a México, salió la famosa frase, si no me encuentran en mi país, búsquenme en México.
José Saramago Getty y Millis. 18 de marzo. Hugo Sánchez se retiró del fútbol profesional en un partido disputado en el Estadio Azteca contra Paraguay, cuyo resultado se registró en empate, 1-1. Hugo Sánchez es una de las figuras más importantes del deporte a nivel nacional, nombrado incluso como el mejor jugador mexicano del siglo XX. En 1981 dejó los Pumas de la UNAM para moverse a España, en específico al Atlético de Madrid. Su estancia en ese equipo dio paso a su presencia en el Real Madrid, en 1985, donde consiguió fama mundial y su estatus como uno de los mejores jugadores del fútbol mexicano. Gary Lineker del Barcelona y Hugo Sánchez del Real Madrid. Getty y Millis. 19 de abril murió Octavio Paz, único Nobel de Literatura para México a los 84 años de edad. Paz es una de las figuras culturales, artísticas y literarias más importantes del país, con obras trascendentes como El laberinto de soledad, Postdata, La llama doble, entre otras. Octavio Paz Getty y Millis. 10 de junio, y el 12 de julio la selección mexicana participó en la Copa Mundial de Francia 1998 con jugadores icónicos de los 90 como Jorge Campos, Pavel Pardo, Claudio Suárez, Ramón Ramírez, Luis García, Luis Hernández, Cuauhtémoc Blanco, Francisco Palencia, Ricardo Peláez y más. México llegó a octavos de final, pero perdió contra Alemania. Luis Hernández, conocido como El Matador, se coronó como el máximo goleador del Mundial para México con 4 goles, 2 en el primer partido, 1 en el tercero y 1 en el partido contra Alemania. Gol a Jorge Campos en un partido de México contra Corea del Sur en el Mundial de 1998. México ganó 3-1. Getty y Millis. 22 de agosto murió Elena Garro, conocida escritora, guionista y dramaturga mexicana. Fue una de las figuras más controvertidas de la literatura en el país a partir de su extraña participación, un grave error, en el movimiento del 68 y la matanza de Tlatelolco, y por la cual tuvo que huir de México. Pero al mismo tiempo, Garro es una de las figuras más importantes al ser considerada como una de las precursoras, junto a Juan Rulfo, del realismo mágico. Fue esposa de Octavio Paz, y durante su matrimonio, vivió bajo la sombra del único ganador del Nobel para su país. Elena Garro fue autora de obras populares como Los recuerdos del porvenir y Reencuentro de personajes. Elena Garro. 17 de agosto fue capturado Daniel Arizmendi López, mejor conocido como el Mochaorejas, en Naucalpan. Este hombre, oriundo de Ciudad Neza, en el Estado de México, Arizmendi López se convirtió en el secuestrador más violento y sangriento de la historia criminal en el país. A partir de 1995, comenzó a secuestrar personas, creando un signo distintivo en sus víctimas, les cortaba la oreja para presionar a sus familiares a pagar la suma del rescate. El Mochaorejas fue sentenciado a 150 años de prisión acumulados por el delito de secuestro y asesinato de cientos de personas. Daniel Arizmendi López, mejor conocido como el Mochaorejas. Foto, vía debate. 11 y 12 de noviembre se celebró la primera edición del Vive Latino, un festival destinado a promover la música nacional. El primer cartel de este festival de música estuvo protagonizado por grandes bandas de la escena musical mexicana como Café Tacuba, Molotov, La Maldita Vecindad, Control Machete, El Gran Silencio, La Cuca, Titán, Los de Abajo, El Tri, Miguel Ríos, Santa Sabina, Julieta Venegas, Eli Guerra, La Lupita, La Ley, La Gusana Ciega y más. Muchos de ellos regresarán para el aniversario 20 del Vive Latino, el cual se celebrará el 16 y 17 de marzo de 2019. Vive Latino 1998. Así lucía el boleto del primer Vive Latino. Foto, especial. Hablamos de 1998. México. Vive Latino 2019.